Y la verdad, como dijo Brandon hace un momento, es un privilegio. Es un privilegio venir en el primer día del año, 2023, y poder hablar del Señor. En realidad, no saben el gusto, el gozo que me da en el corazón poderlo hacer, y he estado orando durante muchos días porque en mi corazón hay ese sentimiento que tiene Brandon de que nuestra congregación sea una congregación madura. Eso se va a reflejar en muchos aspectos alrededor de nosotros mismos. Mientras logremos tener esa madurez, Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Vamos a comenzar orando y vamos a utilizar para eso, si quieres permanecer con los ojos abiertos o los puedes cerrar, porque voy a utilizar las palabras de Daniel en el capítulo 9. Ese capítulo nos lo compartió Robbie hace algunos 2 semanas. Y las palabras que utilizó son palabras que hoy son muy propias para comenzar un año. Oremos diciéndole al Señor las mismas palabras que le dijo Daniel. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador. A pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Y por eso, mi Señor, estamos aquí presentes porque queremos confesarlo, Señor. Queremos decirte, Señor, que por favor tomes la vida de cada uno, de hombres y mujeres y niños que hay en esta congregación, Señor, y nos lleves a tu presencia siempre pensando en que hemos hecho lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos hoy a entender lo que tú tienes para nosotros en este capítulo de Daniel, Señor. Quita de mi boca todo aquello que no sirve, Señor, pero todo aquello que tú quieres hablar, díselo al corazón a mis hermanos. Lo pido solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, recientemente acaba de pasar la Copa del Mundo. Y ese partido, unos están más felices que otros, claro, ¿verdad? Otros no tanto, pero ese partido es un partido con una significación, con un significado especial para todo el mundo. ¿Cuántos miles de millones de personas ven ese partido? Muchísimos. Bueno, el libro de Daniel, para los que les gusta estudiar la Biblia, es ese partido de la final. Así de importante es el libro de Daniel. Pero en realidad a través de los años ha sucedido que por la complicación que tiene en el lenguaje, muchos a veces solamente lo leemos en una forma superficial y no entramos más a fondo, por lo que significa a veces tomar decisiones en cuanto al significado mismo del libro. Pero utilizando el mismo ejemplo que nos dio Robbie, se recuerdan en el capítulo 9, él habló acerca de cómo en Costa Rica, a veces cuando queremos buscar una dirección, es difícil encontrarla. Bueno, ese ejemplo es excelente para entender el libro de Daniel. Voy a poner ese ejemplo. Supongamos que llego a Costa Rica y les digo, quiero buscar la casa del pastor Brandon. Ah, sí lo conozco, ¿cómo no? Mire, usted se tiene que ir 2 cuadras hacia adelante, va a llegar a un portón verde. Ahí usted dobla a la derecha y 2 cuadras después va a encontrar un árbol en medio. Ahí
doble usted a la izquierda y camina 3 cuadras. Ahí va a encontrar el mercado. Bueno, el mercado ya no existe, pero ahí estaba el mercado. Enfrente está su casa. Uno puede decir, ¿cómo puede llegar la gente así? Pues muy sencillo, porque la gente que está dando esas instrucciones sí conoce estrictamente dónde dar vuelta, dónde girar, dónde señalar. Eso es lo que hace el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene esos elementos en donde lo que está haciendo es mostrarnos Dios cada una de las cosas importantes que necesitamos entender, pero no nos da la dirección exacta. En este caso, el día en el que va a suceder. Solamente deja abierto ciertos elementos para que nosotros podamos confirmar que eso va a suceder. Entonces, sabiendo eso, entramos a un tema muy particular, el lenguaje profético. ¿Qué es el lenguaje profético? Si queremos estudiar la Biblia, vamos a encontrar libros teológicos, como Romanos, Hebreos, que tienen conceptos muy teológicos específicos, la salvación entre ellos, el pueblo de Israel en su presente, pasado y futuro. Pero el lenguaje profético es un lenguaje que, si ustedes se han fijado en el libro de Daniel, ha estado justamente caminando desde el inicio del libro a través de figuras. La primera que encontramos fue cuando Nabucodonosor soñó la estatua y dijo, la cabeza es de oro, los brazos y el pecho son de plata, un metal menos valioso que el oro. Y después, la parte baja, no las pantorrillas, sino el abdomen, ¿de qué? ¿Se acuerdan? De bronce. Y después las piernas de hierro. Pero ahí no se quedó además, dijo, los pies están conformados de hierro y barro. Y entonces se cortó una roca, no con mano humana, y llegó, no dice los destruyó, dice los dispersó. Eso nos tiene que dar una idea de qué está hablando Daniel con todo eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder entender en una línea de tiempo lo que está hablando justamente Daniel y llegar al capítulo 10. Esto está marcando el libro de Daniel. ¿Cuándo empieza la deportación a Babilonia? En el año 605. Y el Señor dijo a través de ese estatua, hay 4 imperios muy importantes. El imperio babilonio, el imperio de medos y persas, el imperio de griegos y el imperio de romanos. Cada uno tiene una fecha en particular. Este corrió hasta el 529 aproximadamente, aquí hasta el 331, aquí hasta el 168. Más o menos todos estos son antes de Cristo. Y la última parte corrió el imperio romano hasta el 476 aproximadamente después de Cristo. Ahora, rápidamente les voy a decir que estos imperios en realidad ya terminaron. Y a través de las figuras que nos mostró Daniel, teníamos cosas del lenguaje profético que no necesitamos interpretar. En el mismo capítulo venía casi siempre al final, y esta es la interpretación del sueño. Entonces, no teníamos que interpretar nada absolutamente. Teníamos que poner atención justamente a lo que nos estaba diciendo Daniel en ese momento. Entonces, si esta es una línea de tiempo, esta parte no tiene final todavía. Estamos en ese momento. Pero cuando se compartió el capítulo 9, vino también algo muy interesante. El capítulo 9, junto con el capítulo 11 del libro de Daniel, teológicamente son los más complicados de explicar en toda la Biblia, por el lenguaje profético que tiene. Hay no una, no dos, no tres, no cuatro, hay muchísimas formas a veces de interpretarlo. ¿A qué nos llama Dios? A que cada uno de nosotros hagamos un ejercicio de interpretación para tener un concepto firme de lo que Daniel está hablando o de lo que Dios está hablando a través de Daniel. Si yo no tengo esa preocupación,
Probablemente nunca voy a entender lo que dijo Robbie cuando dijo, hay una idea principal. Hay una idea principal que no deben de perder. No es la historia, es Cristo. La idea principal es la segunda venida de Cristo. La idea principal es que Él anunció que regresaría. La idea principal es que yo pueda entender, no la fecha exacta, porque no la sabemos, pero sí entender que mientras Él viene, yo tengo responsabilidades en esta tierra. Que mientras Él viene, mi vida tiene que caminar de una forma tal que pueda dar evidencia de que yo soy cristiano, creo en Él, profeso lo que Él dice y como dice la oración de Daniel, confieso mis pecados sin problema. Entonces, hay una idea general, una segunda imagen que les voy a mostrar, es de cómo está estructurado la semana 70. Esa semana 70 comienza básicamente en el capítulo 9, verso 24 al 27 más o menos. Y dice que comienza ¿cuándo? Con el decreto de Ciro. Ahí empieza a contarse. ¿Hasta dónde es el siguiente periodo? Que además está dividido, 7 periodos de 7, son 49 años. Recuerden que en el capítulo 9, en la parte inicial, estaba haciendo un ejercicio muy interesante Daniel. Estaba estudiando la palabra. Estaba viendo, además, lo que decía Jeremías. Y Jeremías dijo, Jeremías estamos hablando de un profeta de los años 700 antes de Cristo, es decir, 200 años antes de Daniel. Entonces, Daniel estaba observando, leyendo, diciendo, caray, esos 70 años están por cumplirse. Y lo más interesante es lo que hace Daniel como siguiente acción después de estudiar la palabra. ¿Qué hizo? Oró. Esa oración es el marco que justamente Daniel le da a todos los demás capítulos. Entonces, él al orar dice, se cumple el periodo de 7 periodos de 7, 49 años. Y ahí déjenme decirles una cosa que aún los estudiosos de la Biblia no se han puesto de acuerdo porque algunos dicen, no se está refiriendo a días, no se está refiriendo a años. Pero la mayoría han coincidido en que se trata específicamente del momento en el que Jesús inició su ministerio. Entonces, hasta ese periodo se cumple una primera instancia, un primer periodo. Después viene la muerte de Cristo. Y después viene la destrucción del templo. Hasta ese momento, que es el año 70, cuando Tito llega a Roma, Tito, el emperador romano, llega a Jerusalén y destruye el templo. Entonces, hasta este periodo se cumplieron un primer periodo de 49 años y un segundo periodo de 483 años. Significado: falta la semana 70. ¿Y dónde está esa semana que falta? ¿Por qué? Porque después viene el periodo de gracia, después de que Cristo muere. Y esa semana 70, algunos a lo mejor en su mente todavía tienen ciertas palabras en donde el profeta Daniel dijo, tiempos y medio tiempo. ¿Se acuerdan? Lo ha utilizado varias veces a lo largo del libro. Esto se los estoy mostrando porque quiero que ustedes realmente lo que hagan es un ejercicio de pensar hasta dónde he comprendido Daniel, hasta dónde mi inquietud me ha llevado a leer constantemente este libro. Si yo quiero ser un cristiano maduro, si yo quiero ser un cristiano que cuando platique con alguien le pueda contar mi propia percepción de Daniel basado en hechos reales, en una profecía cumplida, no en especular, entonces necesito conocer Daniel. Por eso ahora, al entrar justamente al capítulo 10, es que cambia totalmente el contenido del libro. Ahora ya no se trata de figuras, de imágenes. Ahora la interacción que tiene Daniel con Dios es a través de ¿qué? De su palabra. Y fíjense cómo comienza. En el año
tercero del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos ciertamente que ocurrían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Ahora, vamos a regresar un poco. En el 3er año del reinado de Ciro. Ok, ¿por qué a Dios le place el mostrarnos fechas? Así como dijo Brandon hace un momento. Empiezo a leer crónicas y genealogía tras genealogía, tras genealogía, tras genealogía, y dice uno, ¡ay, qué aburrido! Bueno, tiene un sentido. El entender que para el pensamiento hebreo, el saber de dónde provenías era muy importante. En Esdras y Nehemías, sobre todo en Nehemías, muchos de los sacerdotes que regresaron, lo primero que hicieron fue buscar justamente su genealogía y no la encontraron. Entonces, para Dios es muy importante que nosotros entendamos nuestro origen. Ahora, si has sido atento al libro de Daniel, entonces te vas a dar cuenta que en el 3er año del reinado de Ciro, el persa, Daniel ya no estaba en la corte. Cuando leímos el primer capítulo, verso 21, dice específicamente, hasta el 1er año de Ciro. Significado, Daniel ya no estaba en la corte, pero estaba todavía como un hombre de influencia dentro de todo ese ambiente, no solo de Babilonia, sino ahora de los medos y los persas. Y dice, tuvo otra visión, comprendió, es decir, utilizó su mente para que la visión que tenía, dice que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro. Y nuevamente me vuelve a regresar al capítulo 1. En la parte final de ese capítulo, justamente Dios le dio el beneficio de poder entender ¿qué? Las visiones. Y le dio sabiduría para eso. Entonces Daniel está ejercitando el don que Dios le dio. Está haciendo gala justamente decir, Señor, tú me diste eso. Conscientemente lo estoy pensando y estoy viendo que lo que está sucediendo en este momento es algo que tú ya tienes para que yo lo entienda. Eso nos está diciendo en este momento a nosotros aquí. Lo que vamos a hablar aquí, Dios quiere que tú lo entiendas. No quiere que te lo lleves guardado y lo dejes olvidado en el closet. Quiere que lo utilices en esos propósitos de los que nos habló Brandon. Cuando recibí, dice el verso 2, esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puso lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Claro que aquí tenemos algo muy sencillo de entender, en donde 3 semanas lo que hizo Daniel fue estar orando. La mayoría de los teólogos coinciden en que este es un capítulo que habla de la interacción que Daniel tiene con Dios. Y esa interacción no era solamente de lo veo, escucho su voz, no, estaba orando. El capítulo 9 le dio el marco preciso de hacernos entender que Daniel estaba en oración. Entonces, este ejercicio que está haciendo Daniel es eso. Está orando con el Señor, está interactuando con Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer y vamos a extraer justamente de esta forma de hacerlo de Daniel algunas enseñanzas que Dios quiere que nosotros dejemos para este año. El 23 de abril, mientras estaba en pie en la ribera del gran río Tigris, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera, ese verso
dice que lo hizo el día 23 del mes de Nisan. Entonces, ¿por qué Dios colocó esa fecha? Bueno, el mes de Nisan es la fecha en que termina la Pascua. Entonces, Daniel lo que estaba haciendo era realmente no olvidar sus tradiciones judías. Él seguía todavía ejerciendo el tema de sus fiestas. Pero 3 semanas estuvo en luto. Algunos autores dicen, estuvo en ayuno. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última ocasión que tú tuviste un ejercicio de ayuno? En donde quisiste humillarte al Señor entregando tu tiempo de no probar alimento. Parcial como lo hizo Daniel. En el capítulo 9 lo estaba haciendo como un ayuno específico, pero aquí está aclarándonos que era un ayuno parcial. ¿Cuántas veces al año ejercitas eso en tu vida? ¿Cuántas veces tú le dices, Señor, hoy quiero entregarte esta mañana, este día, esta semana? Quiero hacerlo como muestra, Señor, de que yo te amo y reconocer que, Señor, tú has sido bueno conmigo. Ese es un buen propósito. Ahí tenemos una posibilidad de agradar a nuestro Señor. Dice, ahora, la siguiente parte viene algo muy interesante, porque ya viene algo que se ha discutido enormemente. Dice, levanté los ojos y vi un hombre, ahora, aquí, levanté los ojos. ¿Cómo estaba Daniel entonces? Cuando oramos, nuestra mirada normalmente está en el piso, pero aquí Daniel lo que hizo fue levantar sus ojos, lo mismo que hacemos cuando empezamos a orar, y levantó sus ojos. ¿Y qué hizo? Dice, levanté mis ojos y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo, sus ojos ardían como antorchas, sus brazos y sus pies brillaban como bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Aquí no se han puesto de acuerdo nadie. Lo que sí estamos claros es que es un evento sobrenatural. Muchos afirman que es Cristo y algunos otros dicen que no, y más adelante vamos a ver cuáles son los argumentos. Pero al estarnos explicando esto, en realidad lo único que te lleva es, yo puedo tener mi propio criterio y puedo buscar en la Biblia, y para eso justamente Daniel es un paralelo muy importante de Apocalipsis. Entonces, cuando estás leyendo Daniel, necesariamente tienes que estar acudiendo a Apocalipsis. Si no lo haces, estás perdiendo en realidad el complemento ideal de entender la profecía. Fíjate lo que dice en este caso, y para eso sí uso mis lentes. Lo que dice Apocalipsis. Es esta figura celestial que muchos dicen, no, es una figura angelical, no es Cristo. Ok, en eso en realidad no va a cambiar mi teología, pero sí es importante a veces tener referencias bíblicas cuando estoy hablando con alguien. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:13 al 15. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, está hablando Juan, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo del hombre, primera similitud, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Te parece similar? Refulgente como un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hay argumentos para uno y para otro lado, y lo único que estoy tratando es de que tengamos un concepto más amplio para poder nosotros ejercitar nuestra mente como lo estaba haciendo Daniel. De otra manera, me voy a quedar siempre en el no sé a qué se refiere. Y he escuchado en ocasiones gente que me dice, bueno, es que Dios no me ha llamado a entender eso. ¿Estás seguro?
La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, estemos preparados y enteramente para esa buena obra. Si nosotros eso no lo tenemos en mente, a lo mejor siempre voy a excusarme de querer leer mi Biblia, de querer entenderla. Hoy no es un mensaje en el que Dios lo que quiere es simplemente apapacharnos, aunque lo hizo con Daniel. Quiere exhortarnos, quiere llamarnos la atención, es decir, ya que has orado confesando tus pecados, hay que corregir cosas. Y entonces dice, entonces el verso 7, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Una situación muy semejante a la que sucedió con Pablo en Damasco, en el camino a Damasco, ¿te acuerdas? Cuando se le aparece Dios, Señor, Señor. O sea, Pablo sufrió algo muy similar a lo que Daniel estaba en este momento pasando. Dice el verso 8, de modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron. Acabamos de leer Apocalipsis 1:17. Eso sucede cuando uno está en la presencia de Dios. Uno no puede soportar tanta santidad. Pero eso uno lo toma tan a la ligera que cuando decimos, Señor, yo quisiera estar en tu presencia, ¿seguro? ¿Seguro de eso? Y dice, de modo que me quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Qué impresionante. Este hombre estaba experimentando algo que yo le he dicho al Señor, Señor, ¿cómo fue eso? Porque yo cuando oro y leo tu palabra, escucho tu voz, pero no he tenido una experiencia como esa. ¿Qué pretendías cuando estabas tumbando completamente a Daniel al suelo? ¿Estabas humillándolo? ¿Estabas trabajando en su corazón? ¿O qué pretendías hacer con él, Señor? Porque yo tengo anhelo de eso. Yo quisiera escuchar tu voz y que me tumbaras y que después me levantaras, como lo hizo con Daniel. Yo veía, como dicen en Envidia de la Buena, un ejemplo precioso de la vida de Daniel. Algo que no he comentado y que saliendo y regresando un poco, es que cuando sucede justamente lo de que Daniel empieza a orar y está en el año 3, ya Zorobabel ya había regresado a reconstruir el templo. La gran pregunta fue, ¿por qué Daniel no regresó? Él ya tenía 85 años. Y muchos han especulado de por qué, y yo lo único que pude hacer fue, Señor, ¿me dejas ver las características de ese hombre? Y encontré justamente en la Biblia, en todo el recorrido que hemos hecho hasta este momento de Daniel, encontré ciertas características de Daniel que las quiero dejar aquí contigo para que tú pienses si esas características están en tu vida. Daniel es un hombre que propuso en su corazón no contaminarte. ¿Tú lo has hecho eso? Él lo dijo eso en el capítulo 1, verso 18. Era un hombre que hablaba sabia y prudentemente. Así habló con Arioco. Es el capítulo 2, verso 14. Era un hombre que oraba intensamente. Capítulo 2, verso 17 y capítulo 9, del 1 al 23. Era un hombre que se le reconocía su sabiduría y entendimiento de Dios. Capítulo 4, verso 9. Era un hombre que piensa en no hacer el mal a sus enemigos y hasta es piadoso con ellos. Capítulo 4, verso 19, cuando tenía que decirle a Nabucodonosor,
te vas a convertir en un animal. Y lo pensó. Dijo, ¿se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Con qué palabras se los digo? Un hombre que exhorta a otros a reconocer sus pecados. Capítulo 4, verso 27. Un hombre cuyo testimonio es constante a través del tiempo. Capítulo 5, verso 11. Un hombre que es sin tacha y sin mancha. Capítulo 6, verso 5. Un hombre estudioso de la palabra que se interesó en conocer a Dios mejor. Capítulo 9, verso 2. Un hombre que practique el ayuno entendiendo su significado. Capítulo 9, verso 3 y 10, verso 3. ¿Eso lo tenemos nosotros? Porque un hombre de ese calibre justamente es el que tomó la decisión, yo no voy a regresar a Jerusalén. Va a regresar Zorobabel, va a regresar Esdras, va a regresar Nehemías y van a regresar 50,000. Pero ¿sabes cuántos se quedaron en Babilonia? Más de 250,000. O sea, no todos estaban interesados en regresar a reconstruir primero el templo y después las murallas. Es una pregunta interesante porque nos hace comprender la naturaleza humana. Nos hace comprender que nosotros, aún Daniel, está utilizando su sabiduría para decir qué conviene a mi pueblo. Conviene que yo me quede y siga siendo un hombre de influencia con los reyes para que tengan lo necesario. Muchos le atribuyeron al tema de, fue la edad. No, es que ya era viejito, ya no. No importa. Josué le oró al Señor y le dijo, dame fuerzas y tomaré ese monte. La edad no es un pretexto. Es nuestro corazón el que tiene los pretextos. Entonces hoy también ese es un tema que nosotros necesitamos meditar. ¿Mi corazón tiene pretextos para conocer mejor a Dios? Mi corazón es constante en buscar alternativas para no levantarme a orar, para no levantarme a leer su palabra, para no servir, para no ayudar y brindar misericordia a otro. ¿Cuál es el pretexto que tiene nuestro corazón? Porque si no lo identificamos, pues vamos a terminar el libro de Daniel, va a ser un libro muy hermoso, va a ser muy bello, pero no va a pasar de eso. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros seamos su pueblo conocedor. Y un pueblo conocedor adora correctamente a Dios. Continuemos con. Dice así, verso 12. Entonces dijo, no tengas miedo. Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar, desde hace 21 días, Desde hace 21 días Daniel estuvo orando, 3 semanas empezó a orar. Desde que comenzaste, ya Dios ya estaba escuchando. No escuchó al final, como ya escuché lo que estabas orando, voy a actuar. No, desde el primer día Dios estaba ya escuchando. Dice, comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios. Tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Dios responde nuestra oración. Dios responde nuestra oración. Y eso me hizo estar pensando, ¿qué versículo es el que me ayuda a comprender eso mejor? Y hay unos preciosos, pero el que más me gustó fue justamente Isaías 65:24. Isaías 65:24 dice, les responderé antes de que llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré. Responderé a sus oraciones. Tenemos un Dios que es toda sabiduría. Él ya estaba preparando todo el escenario para que Daniel pudiera saber qué era lo que Dios quería. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando oramos. Saber que todavía la palabra no sale de mi boca cuando Dios ya está listo para contestar. Ahora, ¿mi petición es correcta? Porque si estoy pidiendo y estoy dándome cuenta que mis peticiones no son peticiones que van a agradar a Dios, y voy a ser muy claro en esto, nuestras peticiones muchas veces es una lista de necesito. Pero nunca me he detenido a ver el Sermón del Monte
en donde veo una estructura en Mateo 6, en donde lo primero que hay son 3 formas de alabar el nombre del Señor, antes de llegar a una cuarta petición, que es una petición por provisión física: danos el pan. Eso quedó en otro tema y es una sola petición. Todo lo demás que contiene esa estructura de esa oración es una oración que me lleva a pensar: Dios lo que quiere es alabanza, Dios lo que quiere es mi corazón. No necesita una lista del súper. A veces nosotros somos así. Tenemos una lista del súper para el Señor. Y Él es bueno, y Él concede. Pero he pensado: Señor, mejora mi oración, mejora lo que estoy haciendo. Hazme un hombre más eficaz en tu palabra, así como Daniel estaba haciendo ese ejercicio. Y luego Isaías 66:2 dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Eso le estaba pasando a Daniel, justamente lo acabamos de leer. Él temblaba en esa interacción con el Señor. ¿Te das cuenta cómo la Biblia va explicando la Biblia? Nada de lo que hay aquí es de interpretación personal, dice Pedro. Todo está explicado ya. Yo no tengo que sumarle nada absolutamente. Su palabra habla por sí sola. Continuemos. Entonces, dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Aquí vienen las objeciones interesantes de este capítulo. A ver, durante 21 días, ok, 21 días también son los que Daniel estuvo orando. ¿Qué significa eso? Aquí no se han puesto de acuerdo los autores bíblicos, porque algunos dicen que es otro evento espiritual en donde lo que estamos viendo es que hay ángeles caídos. Algunos hasta le atribuyen a Satanás la presencia aquí y dicen: es él mismo que estaba interviniendo durante esos 21 días para que el plan de Dios no se cumpliera. Y una de las objeciones por las cuales los teólogos dicen que no era Jesús el que estábamos relatando anteriormente es por lo que dice el siguiente verso, que dice: entonces vino a ayudarme Miguel. Muchos se han esforzado en decir ahí: Cristo, Dios, no necesita ayuda, no puede ser Él. Él es autosuficiente en todo. Ok, mi concepción personal es, pero también es soberano. Y Él utiliza aquí en la tierra instrumentos humanos para cumplir su propósito. ¿Por qué no lo haría espiritualmente hablando? ¿Cuál sería la objeción bíblica para ello? Y lo dije allí con el espíritu príncipe del reino de Persia: ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Entonces, la visión, en realidad, la oración que está haciendo Daniel, nos está hablando de algo bien básico, de su pueblo. ¿Cómo va a intervenir? Nosotros en el libro de Romanos, cuando estudiamos Romanos 9, 10 y 11, cada capítulo 9 está diseñado para entender el pasado de Israel. 10, el presente, pero 11, el futuro de Israel. El pueblo de Israel va a jugar un papel muy importante en la segunda venida de Cristo. Y hoy en día hemos visto cómo justamente se están cumpliendo ciertas profecías en donde el pueblo de Israel es atacado. Esa es una de las señales justamente. Entonces, Dios tenía ya perfectamente diseñado que su pueblo iba a ser utilizado nuevamente en este plan perfecto que Él tenía, en esos 244,000. Y no voy a entrar a Apocalipsis, pero solamente te voy a dejar en el oído. El pueblo de Israel va a jugar un papel sumamente importante para cuando venga Cristo. Si tienes interés, estudia Apocalipsis. Ahí vas a encontrar la respuesta. Dice el verso 15: mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra.
¿Te has fijado que esta palabra, valga la redundancia, palabra, ha estado dando vueltas en todo el capítulo? Porque ya no es una visión lo que tiene de figuras. Ahora lo que Dios utilizó fue su palabra. Y dice, entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí. Aquí vienen las primeras palabras de Daniel. Fíjense en esto. Estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Esas fueron sus primeras palabras en la visión. Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. Las primeras palabras en esta interacción dicen, no tengas miedo, porque eres muy precioso para mí. Dios, ante nuestras debilidades, lo primero que nos recuerda es eso. En la Reina Valera dice, Daniel, eres muy amado. Hoy pongan su nombre en esa oración. Brandon, eres muy amado. Claudio, eres muy amado. ¿Quién les gusta? Cada uno de ustedes puede colocar su nombre ahí y decir, sí, efectivamente, soy muy amado por el Señor. Y precisamente por ese amor es que yo tengo que responder en consecuencia a ello. Si no lo he hecho, vuelvo a insistir, ahí están los propósitos que puedo tomar para poder entender las palabras de mi Señor hoy, 1 de enero del año 2023. Porque eres muy precioso y le desea algo muy interesante, que tengas paz, ánimo y fuerza. 3 palabras, como las 3 que justamente Brandon hace un momento nos dijo. 3 palabras. Por eso cuando estábamos hace un rato platicando, decía, ¿qué verso es el que? Este es excelente. Dios con 3 palabras nos está diciendo no solamente lo que nos dijo Brandon, sino está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas paz. Y paz no es la ausencia de problemas. Paz es en medio del problema, ahí está Dios conmigo. Ahí me está tomando de su mano. Cuando pierdo mi trabajo, cuando no alcanza el dinero, cuando tengo que pagar las facturas, cuando tengo hijos en el hospital, cuando tengo hijos que se están divorciando, cuando tengo todo eso, ahí está Dios en medio. Y me está diciendo, te amo, te amo. Y entonces yo no tengo más que decirle, gracias Señor, porque yo no estoy solo. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte. Eso produce justamente cuando estás leyendo la palabra del Señor, que produce ánimo y dices, sí Señor, sí se puede, podemos tú y yo juntos. Tú me vas a sacar de este problema, tú me vas a llevar a victoria. ¿Cómo oras? ¿Cómo entregas tu vida al Señor? ¿Le entregas con desánimo? ¿Le entregas mecánicamente? ¿Cómo la entregas? ¿Sabes que he venido? Les pregunta, respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Significado. Va a haber lucha. Hubo una lucha de 21 días para que Dios le contestara a Daniel, durante esos 21 días. Pero se tomó el tiempo, cumple la profecía, le habla a Daniel y ahora le dice, ¿sabes qué? Hay que regresar a la batalla. Hay que regresar a la batalla. Mañana, como dijo Eclesiastés, vuelve a salir el sol. Y los problemas están mañana temprano, ¿eh? Nada más piensa en esto. Tienes un Dios que te ama. Tienes un Dios que está orando por ti, está pidiendo por ti, está clamando por ti, te está diciendo que quiere paz para ti. Si lo dejas pasar, no vas a disfrutar este año como deberías de disfrutarlo. Y dice el verso 21, mientras tanto te diré lo que está escrito en este libro de la verdad. Nadie de ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Y eso me confirma la soberanía de mi Dios.
Él dijo, yo pongo y yo quito. Y si yo quiero que me ayude Miguel, que sea él, porque él es el que va a estar al mando de esa batalla en el Armagedón. Él es el que va a venir al frente. Él va a estar con mi Señor. Esperemos entonces esa idea grande de la que nos habló Robbie. Esperemos una venida con esperanza, que se nos note que esperamos al Señor. No solamente orando, estudiando, leyendo, sirviendo, no, que se nos note predicando su palabra, que se nos note perdonando cuando tenemos que perdonar, que se nos note haciendo lo que le agrada al Señor. Así es como Él quiere que este Daniel 10 lo vivamos, lo escuchemos y lo analicemos. Vamos a orar. Señor, gracias por tan hermosas palabras, Señor, que has tenido para nosotros. En realidad no tenemos, Señor, cómo darte gracias por todo, Señor. Pero nuestro corazón quiere simplemente, Señor, alabarte, bendecirte, Padre. Nuestro corazón quiere que tú seas nuestro Rey, que tú seas, Padre, quien nos dé la seguridad de esa segunda venida, Padre. Que podamos vivir así. Yo te ruego, mi Señor, por favor, toma nuestras vidas. Enséñanos más, Señor, a orar. Enséñanos más a leer tu palabra. Pon ese tanto querer como el hacer solamente por tu buena voluntad, Padre. Y quédate con cada uno, Señor, de esta congregación. Con los pastores, Señor, con Brandon, por favor. Con cada uno de los miembros, Señor, que están aquí presentes y los que hoy no pudieron estar presentes. Y bendícenos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.